Hola, ¿qué tal? De nuevo con vosotros, mis alumnos de cuarto de la ESO del Instituto El Olivo. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. De hecho, vimos que en el vídeo anterior que había 6 bloques didácticos, ¿verdad? En cuanto a la materia de filosofía, pues de los 6, el más general, pues es el de qué es filosofía o qué es la filosofía. Y este bloque lo hemos dividido en 2 unidades didácticas. ¿Vale? Pues la primera de ellas alude al saber filosófico. ¿Qué tiene de especial este saber filosófico en relación a otros saberes? ¿Qué necesidad tenemos nosotros en nuestros estudios de tener que afrontar, ¿verdad? Estos saberes? Bueno, pues os he colgado en la aplicación cuáles son los contenidos de este tema, por lo tanto lo tenéis ahí, no vamos a decirlo, y cuáles son los estándares, los 4 estándares de evaluación que tenéis que desarrollar para ser calificados positivamente en esta unidad. Bueno, bien, el saber filosófico. Siempre tenéis que tener a mano vuestros apuntes de cada unidad y sobre ellos, para no hacer muy extensa o para no salirnos mucho de lo que en realidad nos interesa y os interesa que sepáis, pues siempre tenéis que tener vuestros apuntes a mano, ¿vale? Bien, bueno, esta unidad empieza con el saber filosófico y habla al principio una introducción que qué es eso del saber filosófico. Vamos. Como sabéis ya, porque lo sabemos de los estudios que hemos hecho ya en valores éticos, que filosofía significa amor a la sabiduría. Y que, según decían los antiguos griegos, ¿verdad? Que sobre todo Aristóteles, ¿verdad? Que esto surge por el asombro, ¿verdad? Por la extrañeza, la perplejidad que conlleva ver los fenómenos naturales, las cosas asombrosas, ¿no?, de la naturaleza, ¿vale? Y por otra parte, este asombrarnos hace que nosotros intentemos dar una explicación no mitológica, sino racional de todo este tipo de fenómenos. La pregunta ¿qué es esto? ¿Por qué esto? Lo que nos va a hacer plantearnos unas cuestiones ya de cierta profundidad, ¿verdad? Que rebasan, digamos, las expectativas del resto de las ciencias. Si seguimos a la derecha en la plana, vemos cuál es el objeto de la filosofía. Bueno, la filosofía tiene por objeto muchas cosas, ya sea ética, teoría del conocimiento, sea teoría e historia de las religiones, pero si nos acercamos a los clásicos, como se ve aquí, para ellos la filosofía, sobre todo para Aristóteles, se centraba mayormente en el estudio de lo que era el ser, por la máxima generalidad y radicalidad de lo que existe. ¿Qué es lo que existe? Lo que hay, lo que es, ¿no? Bueno, pues hay un texto muy bonito aquí, que os aconsejo que lo leéis, ¿verdad? Y pasaríamos al primer bloque de la unidad, que es el amor por el saber, que nos ocupa este vídeo, ¿vale? Porque hemos dividido la unidad en 4 partes. La primera es el amor al saber, que a la vez tiene 2 partes, que es la filosofía como teoría y la filosofía como arte de vivir. La segunda parte sería la comparación que hay entre la filosofía y otros saberes,
nos hemos concretado en dos. Podríamos también comparar la filosofía con la literatura, ¿verdad? Sobre todo con la poesía. Pero hemos hecho una comparativa entre filosofía y ciencia y filosofía y religión. El apartado 3 sería: la filosofía sirve para aprender a pensar correctamente, y en el aspecto ético pues sirve para reflexionar qué valores, ¿verdad?, tenemos que declarar que son positivos para nuestra guía en la vida. Y la actitud crítica, que será el apartado 4, que esta actitud crítica hace elevarnos sobre el saber ordinario, ¿verdad? Y nos hace preguntarnos las cosas con mucha seriedad, aunque no alcancemos nunca las respuestas, ¿vale? Bien. Bueno, el amor por el saber. Bien. Y la filosofía como teoría. Bien, vamos a empezar esto diciendo que la filosofía tiene un campo de intereses muy amplio, ¿no? Pero así, en plan general, podría decirse que se podía dividir al modo aristotélico en tres grandes partes, o las ciencias que debe acometer la filosofía pueden ser, esos saberes pueden, digamos, centrarse en tres grandes apartados: lo que es la filosofía teórica, la filosofía práctica y la filosofía productiva. Vale, bien. ¿Qué es la filosofía teórica? Bueno, pues la filosofía teórica sería contemplación, ¿vale? El explicar, dar a la luz, hacernos ver, el saltar hacia nuestro intelecto de lo que son las cosas. Es decir, y aquí incluimos no solo la metafísica como ciencia primera, sino que también incluiríamos la biología, la psicología, la física. Todo esto son ciencias teóricas. ¿Por qué? Porque de ellas no se espera, únicamente se espera de ellas que nos expliquen, ¿no?, qué son las cosas. Y de ellas no se espera, ¿verdad?, que nos produzcan ningún beneficio que no sea el beneficio puramente intelectual. ¿Vale? ¿Qué son las ciencias prácticas o el saber práctico? Bueno, el saber práctico es aquel que nos ayuda, que nos dicta cómo debemos actuar, tanto en lo privado como en lo público, para ser buenas personas. Es decir, qué hábitos son los buenos, qué virtudes tenemos que tener. Entonces estos saberes se centran en dos fundamentalmente, ¿verdad? La política y la ética, importantísimas para Aristóteles. Por supuesto, también la economía. Y por último, las ciencias productivas. Y cuando hablamos de productivas, no solo que producen objetos, instrumentales, sino que cuando hablo de ciencias productivas hablo también de la gimnasia, también se habla de la medicina, porque en cuanto que produce un bienestar para el cuerpo, ¿verdad? Y después todos los oficios, ¿verdad? Y también aquí incluyen las artes, la poesía, ¿verdad?, la poiesis, como producción. Vale. Sócrates, antes que Aristóteles, decía que verdaderamente filosofía era algo digno, es decir, una vida o se vive dignamente, se reflexiona sobre ella, o no merece la pena ser vivida. No podemos vivir sin reflexión, sin considerar qué nos está ocurriendo. Y después, ya hablando en este tema introductorio de división de la filosofía, ¿verdad?, en teoría y arte de vivir, no nos podíamos dejar
de lado la distinción kantiana entre lo que Kant llama la filosofía mundana, ¿no? Las preguntas que nos hacemos realmente sobre las grandes cuestiones que son las que van a llenar el espectro del pensamiento. ¿Y cuáles son esas 4 grandes cuestiones que Kant ya en la Ilustración propone? Pues la primera, ¿verdad? ¿Qué puedo saber o qué puedo conocer? Que entraría en el ámbito de las ciencias, sobre todo la metafísica, ¿verdad? O la teoría del conocimiento. ¿Qué puedo hacer? Es decir, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y aquí, pues, sobre qué nos sujetamos, cuál es nuestro deber para... Y aquí, pues, estaríamos hablando de la ética, ¿verdad? Y después, la tercera pregunta sería, ¿qué me cabe esperar? Y aquí hablaríamos de los postulados de la razón práctica. ¿Qué me cabe esperar que mi alma sea inmortal? ¿O me cabe esperar que Dios exista? ¿O una vida futura? Etcétera. ¿Qué me cabe esperar? Y entonces hablaríamos de la religión. Y estas 3 grandes preguntas se englobarían en otra mayor, que a la vez abarcaría toda la filosofía, que diría, bueno, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿No? Entonces hablaríamos de antropología o de verdadera filosofía. Bien. Sobre el carácter de la filosofía, y ya termino, ¿verdad? Este pequeño apartado, porque yo creo que aquí en los apuntes lo tenéis muy bien explicado. El carácter de un filósofo, ¿cómo se deja ver una persona que tiene intereses filosóficos? Se nota que tiene, ostentaciones de filósofo, o que tiene se dirige su vida de una forma filosófica de uno que no la tiene, o de otros. Y Pitágoras, que era un gran sabio griego, pues bastante anterior a la filosofía ática y incluso a Sócrates, ¿verdad? Decía que para ver lo que realmente era, o poner un ejemplo de lo que era el espíritu teórico, ¿verdad? Y la forma de ser de los filósofos, Pitágoras pues comparaba las distintas actitudes, ¿verdad?, que se pueden asumir ante la vida, por ejemplo, de aquellos que asistían por entonces a las Olimpiadas que se celebraban en la antigua Grecia. Y algunos, según Pitágoras, acudían o bien como atletas para participar en las Olimpiadas, otros viajaban para vender sus mercancías y hacer negocio, ¿verdad? Y otros solo van para mirar lo que sucede, es decir, observar directamente, como el que viaja para ver paisajes, ¿no? Para ver cómo es la gente, ¿no? Sacar sus propias, o tener sus propias vivencias y pensar sobre ello. Pues bien, esta actitud de querer saber lo que sucede simplemente por la curiosidad de conocerlo, ¿verdad?, según Pitágoras, es lo propio del filósofo. Bueno, chicos, pues nada más. La próxima sesión pues ya hablaremos de el segundo apartado, que es filosofía, ciencia y religión. Gracias. Nos vemos.